pueblo de Dios dice amén. Pues vamos a orar. Toma a la persona que tienes a un lado y vamos a orar por la palabra que van a recibir los pequeños, los jóvenes y aquí en el templo. Vamos a orar en estos momentos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres maravilloso y todo es todopoderoso, Señor. Y en esta hora declaramos, Señor, en fe, creyéndolo, Padre, que la palabra que recibimos el día de hoy es la palabra que necesitamos para este tiempo en particular. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, vamos a recibir esa palabra, Señor, que edifica, Señor, que construye, que transforma nuestras vidas y que nos da un propósito por el cual nosotros sabemos para qué hemos sido diseñados y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bendigo la vida de cada uno de los maestros que va a estar compartiendo la palabra, Señor, en todos los niveles, Señor, y te pedimos, Padre Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe y quien nos dirija en el camino eterno. Te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden pasar los pequeños y los jóvenes a sus clases. Y mientras tanto, les voy a pedir a los que nos quedamos aquí que vayamos al libro de Primera de Corintios, la primera carta de Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Y si ya la tenemos, les voy a pedir nada más, ahora sí que para honrar la palabra, que nos pongamos de pie. Vamos a leer el versículo y pueden tomar asiento. Dice la palabra del Señor, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nuevamente vamos a leerlo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pueden tomar asiento. Y no me quiero tardar, quiero ver ahí. Ya vamos a arreglar el reloj porque luego no nos damos cuenta del tiempo y nos tardamos un poquito más. ¿Ok? Bueno, lo que quiero compartirte el día de hoy, hay algo que a lo mejor hemos sido muchas veces repetitivos. Pero ¿por qué muchas veces somos repetitivos? ¿Qué pasa cuando tú vas a la escuela? Cuando tú estabas en la escuela o cuando tú todavía estás en la escuela y hay algo que el maestro te explica pero no entiendes, ¿qué haces? Como muchas veces la gran mayoría nos quedamos con la duda y ya después nunca preguntamos, ¿no? Sino que decimos, ¿cómo voy a preguntar? Van a pensar que soy un burro y que no sé entender. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces nos pasa, porque todos voltean, nadie entendió en la clase, pero todos se voltean a ver para ver quién es el primero que pregunta. Y si nadie pregunta, ¿qué pasa? Pues todos se quedan con la misma duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntar. ¿Y el maestro qué tendría que hacer? Tendría que volver a explicar, ¿no? Tendríamos que volver a explicar. Y esto es lo que sucede con la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿O a poco tú ya te aprendiste la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22? ¿Ya te lo aprendiste todo? No. ¿Ya te lo aprendiste de memoria? Sí, hay gente que yo les he dicho que yo conozco gente que se sabe la Biblia de memoria desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tú dices, qué bárbaros, ¿no? Pero aquí a lo que voy es, cuando nosotros tenemos que estar leyendo constantemente la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos olvidan, hay cosas que no nos acordamos, o hay cosas en las cuales Dios necesita hablarnos constantemente. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos, porque a veces no lo comprendemos. A veces nos cuesta trabajo decir, híjole, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esto? Y Dios vuelve a hablarte. Entonces, la palabra de Dios lo que hace en nosotros es estar constantemente. Y la palabra de Dios lo que hace es estar constantemente, ¿para qué? Para purificarnos, para enseñarnos, para quitarnos muchas veces las estructuras que nosotros ya hemos puesto, que nosotros permitimos que el enemigo pusiera en nuestra mente. Y entonces tiene que venir el Espíritu Santo y que estar constante y constante y constante y constantemente hasta que termine por derrumbar esa estructura, ese pensamiento, esa idea. ¿Para qué? Para que podamos ver claramente lo que Dios ha puesto y ha diseñado para nosotros. ¿Ok? Y entonces
Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué significa ser un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Vamos a entrar en clases de biología. ¿Hay algún biólogo por aquí? ¿No? Bueno. Un cuerpo es una estructura. ¿Qué es una estructura? Por ejemplo, yo estoy sobre una estructura ahorita, ¿no? Y esta estructura tiene que tener un diseño. Y ese diseño tiene una función. ¿Y cuál es la función? Soportarme ahorita, ¿no? Ahorita estarme soportando. Pero tiene un propósito, tiene un diseño. Entonces un cuerpo es una estructura. En este caso es una estructura que vive. Es una estructura que está compuesta de músculos, de nervios, de tendones, de sangre, de agua. ¿Sí? Fíjense, todo lo que significa el cuerpo. Ya estamos hablando de un cuerpo físico. Pero cuando la palabra de Dios nos está hablando de que somos un cuerpo, está hablando ahora de un cuerpo espiritual. Un cuerpo que está constituido por miembros, pero que al final de cuentas tiene que tener una cabeza. Y esa cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Entonces él dice, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Y aquí hay un punto que yo les pregunto. Su cuerpo, si su cerebro no funciona, ¿su cuerpo puede funcionar? No va a funcionar. Pero en este caso, ¿qué pasa cuando la cabeza funciona pero el cuerpo no? ¿Qué pasa? Se puede cumplir o ese cerebro puede dar las órdenes, o sea, está dando las órdenes pero el cuerpo no responde. ¿Qué va a pasar? Pues simple y sencillamente no se cumple con el propósito. Porque el cuerpo que nosotros tenemos tiene un propósito. Voltea con tu vecino y dile, tu cuerpo tiene un propósito. Tu cuerpo tiene un propósito, nosotros tenemos un propósito. Entonces la cabeza, ¿por qué dice que Jesucristo es la cabeza? Porque la cabeza es la que da las órdenes. Es de donde vienen las órdenes. Ahora hemos descubierto que también el estómago tiene neuronas. El estómago tiene neuronas. El corazón tiene neuronas. Tanto el corazón, el estómago como el cerebro piensan. ¿Sí? Entonces tenemos neuronas, por eso ahí ya después vamos a entrar en cuestiones de biología, que ahorita yo no soy biólogo, pero un día vamos a poner a estudiar. Pero todo nuestro cuerpo tiene una función, tiene un porqué. Y cuando nuestro cerebro no está conectado con nuestro cuerpo, ¿qué implica eso? Que nuestro cuerpo no está cumpliendo para lo que fue desarrollado. ¿O sí? No está cumpliendo. Y es como les digo, cada cosa en el universo, cada cosa constituida por Dios tiene un propósito. Cada cosa en el universo constituida, construida, hecha por Dios tiene un propósito. ¿Sí? Y aquí lo vemos precisamente cuando el Señor Jesucristo, ya hace rato lo decía en la clase, hoy por cierto ya empezamos hoy las clases, ya empezamos el trimestre de la Escuela de Liderazgo. Por si alguien no se ha inscrito, se puede acercar con Kenia. Kenia, por favor, puedes levantar tu mano, ella es la subdirectora y se pueden acercar con ella para inscribirse a alguno de los 6 trimestres, ¿ok? Hoy los iniciamos. Y yo les explicaba que cada uno de nosotros tiene una función. Todo cuerpo en el universo tiene una función, todo cuerpo en el universo. Nada está por casualidad en esta tierra. O sea, todo lo que Dios diseñó fue por algo. Y hay una historia donde el Señor Jesucristo dice que van caminando y de repente Él tiene hambre y ve una higuera. ¿Qué da la higuera? Higos. Y pues el Señor Jesucristo dijo, yo tengo hambre, la higuera fue diseñada por mi Padre, ¿para qué? Para dar higos, y esos higos los puedo tomar y yo comerlos y se me quite el hambre, ¿no? Entonces la higuera tenía una función. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Se acerca a la higuera y ¿qué sucede? No encuentra el fruto. O sea, no encuentra, ahora sí que la higuera no está cumpliendo con la función para la cual fue diseñada. Y en esos momentos, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Se molesta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace con la higuera? La maldice porque dice, para lo que fuiste diseñada, no estás cumpliendo.
Y les explicaba, esto es la pura introducción, no he tratado de entrar en la prédica. Y es lo mismo que yo les explicaba. Cuando Dios está construyendo algo, cuando dice la palabra del Señor, Pedro dice que Jesucristo es la piedra angular de toda la construcción. ¿Qué es la piedra? ¿Qué es la piedra angular? ¿Quién es arquitecto? Aquí está el arqui, mire. ¿Qué es la piedra angular aquí? ¿Cuál? ¿El ángulo qué? Fundamental. Es de donde se empieza toda la construcción. O sea, toda construcción tiene que empezar en un punto. Y entonces la piedra angular es donde se empieza toda la construcción. Y después dice que nosotros somos piedras. Por eso le dijo a Pedro, tú eres una pequeña piedra de esta roca. O sea, Jesucristo es la roca y Pedro es una piedra. Entonces todo aquel que entrega su vida a Cristo se constituye como una pequeña piedra o un ladrillo. Vamos a ponerlo así. Si estamos hablando de construcción, es un ladrillo. Cada uno de nosotros es un ladrillo. Voltea con tu hermano y vele así. ¿De qué tipo de ladrillo eres? A ver, déjame ver. ¿Qué tipo de ladrillo eres? ¿No? O sea, somos ladrillos. Y entonces dice la palabra que nosotros debemos de tener cuidado de cómo sobreedificamos. O sea, qué es lo que nosotros tomamos y qué es cómo estamos nosotros construyendo. Porque lo que nosotros estamos construyendo tiene un propósito. Y si el propósito no es el propósito de Dios, ¿qué sucede? Dice la palabra, vano es aquel que edifica una casa sin que el Señor sea el que los dirija. Si yo estoy edificando algo y no es Dios el que está edificando, o sea, el que me está dirigiendo, dice que es en vano, ¿cierto o no es cierto? O sea, no sirve para nada, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios empieza a construir a través de ti, no nada más es para el presente, sino lo que tú estás construyendo es un fundamento para la eternidad. Entonces, todo lo que nosotros construyamos conforme al diseño de Dios va a traspasar los tiempos, va a ser eterno. ¿Sí? Es eterno. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función. Entonces, cuando Dios nos llama a estar como cuerpo en Cristo, cada uno de nosotros tiene una función. ¿Cómo descubrimos esa función? Por ejemplo, aquí, bueno, todavía no es arquitecto, ya no es que yo le digo arqui, ya la estoy profetizando, ya casi le falta poquito para terminar. Pero él está aprendiendo todo lo que él necesita para poder diseñar un edificio, una casa, algo. O sea, está aprendiendo que cada cosa, todo el material que él va a necesitar tiene una función. Y que si él no sabe cómo colocarla, ¿qué sucedería? Se puede caer, ¿no? O sea, se puede caer. O sea, entonces, cuando nosotros como piedras vivas o como cuerpo de Cristo entendemos que somos parte del cuerpo, ¿cómo vamos a desarrollar esa función para la cual Dios nos trajo? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues a través del manual. Si yo no leo el manual, ¿voy a saber para qué estoy aquí? No. Si yo no leo el manual, no voy a saber. Es como cuando tú te compras un mueble nuevo, ¿no? Y tú dices, nosotros como hombres siempre, ay, qué tan difícil es armar una silla. Y de repente armas la silla y te sobran tornillos y te sobra esto y tú dices, o sea, a lo mejor vienen de repuesto, ¿no? Llegas y te sientas a la silla y ¡fum! Y es cuando te dices, híjole, creo que esos tornillos no venían de repuesto. Tenían una función. Pero como yo no leí el instructivo, pues no supe colocarlos. Y entonces para lo que fue hecha, no me está sirviendo esa silla. Y es lo mismo que sucede. Nosotros somos un cuerpo. Llegamos a la iglesia. Y para yo poder entender cuál es mi función, tengo que ir al manual y tengo que ir con el diseñador. Y el diseñador lo que me va a empezar a mostrar es, primero, para qué fui yo. O sea, me va a empezar a mostrar que me está formando. Es como, por ejemplo, el tornillo. ¿El tornillo es tornillo desde el principio? No. Es un metal que está en la tierra, ¿no? Pero que no está cumpliendo con una función. Está ahí, sabe que es un metal,
Bueno, me trato de entender, ¿no? Que sabe, ¿no? Sabe, pero hay alguien que tiene que venir y empezarlo a formar para que cumpla con la función designada. Entonces nosotros somos ese metal que cuando llegamos a Cristo no sabemos todavía cuál es nuestra función, pero a través de la palabra, a través del Espíritu Santo nos empieza a dar forma. Y entonces empiezas a descubrir y dices, caray, a mí me gusta cuando están alabando, ¿no? Dices, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor Dios me ha llamado para alabarle cantando, pero te empiezas a oír ¿no? Y tú dices, no, pues no. O los hermanos te empiezan a escuchar y tú dices, pues yo creo que sí fuese llamado a la alabanza, pero no creo que en el canto, ¿no? Hay una hermana que está aquí que me va a colgar, pero no le voy a decir quién, que me decía, denme el micrófono a mí, yo canto. Le digo, sí, yo sé que tú sabes cantar, pero no estás muy bien entonada. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, a lo mejor yo he sido llamado a la alabanza, ¿no? A lo mejor yo he sido llamado a la alabanza porque me gusta estar alabando al Señor y estando ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Pues meterme más y empezar a estudiar y empezar a ver. Y de repente a lo mejor agarrar una guitarra y decir, a ver, voy a ver esto. O a lo mejor agarrar un teclado, o a lo mejor meterte a clases de canto, ¿no? Y empiezas en esa parte y se empieza a desarrollar. Y entonces tú, de ser ese metal que estabas en la tierra, empiezas a ser formado con un propósito. Y entonces de repente llega un momento en que ya tú dices, sí, yo soy parte de la alabanza, Dios me llamó a la alabanza, y estás aprendiendo a tocar la guitarra. Y llega un momento en que ya fuiste capacitado, y de repente llega y se abre la oportunidad en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque en el grupo de alabanza a lo mejor había un guitarrista y de repente el guitarrista, Dios los llamó a otro lugar. Pero ¿qué fue lo que sucedió contigo? Tú escuchaste la voz de tu formador y empezaste a trabajar en esa área para ser preparado para un momento en específico. Y entonces el grupo de alabanza es un cuerpo. El grupo de alabanza es un cuerpo que está diseñado para alabar a Dios. Y entonces uno de ese cuerpo se tiene que ir a otro lugar. ¿Qué pasaría si alguien no cubre ese lugar? ¿El cuerpo está completo? No, le falta un ingrediente, le falta alguien que cumpla, que supla ese lugar. Y entonces en ese momento Dios te dice a ti, ok, perfecto, para este tiempo fuiste creado. Y te lleva y te toma. Ya me estoy adelantando, pero mejor ya voy a meterme, porque si no ya me voy a meter y voy a predicarles otra cosa que no tengo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, debemos descubrir cuál es nuestra función, que es lo que les estoy diciendo ahorita. Esa es una parte que nos corresponde a nosotros. Descubrir cuál es nuestra función nos corresponde a nosotros, porque la función ya la puso Dios en nosotros. Ya la puso. Ahora, ¿a quién le corresponde saber cuál es esa función? Pues a mí. Porque Dios quiere saber o quiere ver cuánto estás interesado tú en ser parte de ese cuerpo. Si tú no estás interesado, Dios va a decir, pues ¿qué hago? No te puedo obligar. Te puedo dar la revelación, pero al final de cuentas hay un libre albedrío. Obligó a Adán y a Eva cuando le dijo, de todos los árboles pueden comer menos de este. Llegó con la pistola y le dijo, el día que coman, es más, ni se acerquen, ¿O puso a los ángeles ahí para que no lo tomaran? No. Les dio un libre albedrío, ¿no? Dijo, ustedes deciden. ¿Y qué fue lo que sucedió? Decidieron mal. Y ahora sí llegó Dios y dijo, ok, perfecto, ya no pueden estar en mi casa. Y ahora sí dijo Dios, ahora sí los saco de mi casa y ahora sí voy a poner dos policías ahí en la puerta de la casa para que no entren. ¿No? Sí, ahí sí dijo Dios. Mientras que ellos estaban obedeciendo, no puso a nadie a cuidar el árbol. Pero cuando desobedecieron, dijo, no, estos ya van a hacer lo mismo. Ahora sí necesito poner una guardia. Puso a 2 querubines en la puerta de la entrada. ¿Para qué? Para que no los dejara entrar. Porque dijo, estos no me obedecieron. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Dios te llama, pero no te está obligando.
¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú lo hagas por amor a Él. ¿Se acuerdan que fue, no me acuerdo si fue el viernes o fue hace 15 días que les hablaba acerca, en el Antiguo Testamento hablaba del esclavo? Y hay un punto que cuando él le debía algo, alguien le debía algo a una persona, se convertía en su esclavo durante 7 años hasta que le pagara. Y llegaba un punto que decía que a los 7 años exactamente se cumplía lo de su esclavitud, de estarle pagando, y él ya podía ser libre. Pero que llegaba el hombre, llegaba este esclavo y le decía, el dueño, el patrón le decía, ya eres libre. Pero el esclavo se sentía tan a gusto en ese lugar, también en ese lugar, que le decía, no quiero dejar de ser tu esclavo. ¿Estás seguro? Sí, porque lo hago por amor. A ti, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque me siento tan bien en este lugar que quiero seguir en la misma posición. Y entonces el dueño, para que nadie se lo tomara mal, tenía que hacer un trámite. ¿Y cuál era el trámite? Lo tenía que llevar al templo y tenía que él avisar y decirles, él quiere seguir siendo esclavo, no porque yo lo force, sino por amor. Y entonces tenía que haber una señal. ¿Y cuál era la señal? Le perforaban el lóbulo. Y entonces cada vez que alguien lo veía que estaba trabajando, le decían, oye, tú ya cumpliste los 7 años, ¿por qué sigues aquí? Este patrón es injusto, este jefe es injusto. No, cuando ellos veían la señal, entendían que él había decidido estar ahí. Entonces es una decisión, el servir a Cristo, el servir dentro de la iglesia, es un amor hacia Dios, es un amor hacia la iglesia, es un amor hacia los ministros, es por amor. Es por amor, no es por otra cosa. ¿Sí? Aquí no estás porque te vayan a dar una remuneración. Muchas veces a mí me decían, hasta Dios me llamó al pastorado a los 7 años de estar en el Señor. A los 7 años me habló y me dijo cuál era mi función. Por eso le estoy diciendo, hay un proceso. Yo los primeros 7 años buscaba a Dios y buscaba a Dios. A los 7 años Dios me habla y me dice, te voy a mostrar para qué estás aquí. Ok. Y me habla y me dice, vas a ser pastor. ¿No hay otra cosa? No es cierto. No es cierto, no le dije así, ¿verdad? Pero me dijo, yo te he llamado al pastorado. Ok. Hablé con el apóstol, con la profeta, les dije, Dios me está llamando, y me dijeron, vas a entrar en otro proceso. ¿Saben cuánto fue ese proceso? Otros 7 años. Entonces fueron 14 años. 14 años. En el caso mío, En el caso mío de la pastora, no estoy hablando que ustedes tengan que pasar por lo mismo, pero en el caso mío fueron 14 años. 7 años primero estando en el Señor, viniendo a la iglesia, sirviéndole en lo que yo podía, Dios me llamaba, yo tenía ganas de estar sirviendo. A los 7 años me dice eso y me dice, vas a entrar en otro proceso para Dios prepararte para el pastorado. Y empiezo. ¿Y cuál fue mi proceso? Empezar a trabajar con los jóvenes. 7 años. Pero durante esos 7 años no me pagaron, porque todos piensan así de que, es que no. Y yo no lo hacía porque me pagaran. Muchos me decían, ¿cuánto te pagan? A mí no me pagan nada. Yo lo hago por amor. Entonces, cuando tú empiezas a hacerlo por amor, eso lo ve Dios. Eso lo va a ver Dios. Y Dios te recompensa de muchas formas. Pero bueno, somos un cuerpo en Cristo y debemos descubrir cuál es nuestra función. Dice la palabra en Isaías 43:19, y aquí yo hago cosa nueva, pronta saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios tiene un propósito y vamos a ir hablando sobre este punto. Hay 3 cosas que nosotros debemos entender por los cuales estamos aquí. Primera, fuimos creados, fuimos salvados y hemos sido llamados para servir. Por eso yo siempre les digo, cuando estamos hablando de servicio, les hablo de Cloutier. Los que tienen más de 40 años se van a acordar quién era Cloutier. Los que tienen menos de 40 no se van a acordar, pero bueno. Cloutier era un político de los años 80. Estuvo como candidato por un partido político en el 1988.
Y me acuerdo que en esos tiempos hubo una frase que escuché de él que me marcó y hasta el día de hoy me marca. Y él decía: el que no nació para servir no sirve para nada. Y desde ahí se me quedó grabado eso. Yo todavía no conocía del Señor en ese tiempo, pero se me quedó bien grabado: el que no nació para servir no sirve para nada. Entonces nosotros fuimos creados, salvados y llamados para servir. Y si no me creen, vamos a ir viendo. Fui creado para servir. Efesios capítulo 2 versículo 10. La palabra del Señor dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que caminemos en ellas. Entonces fuimos creados para servir. Voltea con tu hermano y dile: ¿qué estás haciendo? Fuimos creados para hacer buenas obras. Dile: fuiste creado para hacer buenas obras. Voltea con tu hermano y dile: fuiste creado para hacer buenas obras. En 2 Timoteo 1:9 dice la palabra: fuimos salvos para servir. Ahora, fuimos creados. Todos fuimos creados en este mundo. Pero sin Cristo hemos sido salvados, no. Entonces fuimos creados, pero ahora necesitamos la salvación. Entonces fuimos salvados para servir. 2 Timoteo 1:9 dice: fue Él quien nos salvó y nos escogió para su obra. ¿Quién nos habló? Dios. ¿Para qué nos escogió? Para su obra santa. No porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes de que el mundo comenzara. O sea, hay un plan desde antes de que el mundo comenzara. Entonces yo fui creado y ahora fui salvado, porque hay un propósito en mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Ahora Dios nos llama. O sea, ya fuiste creado, ya te salvó Dios, pero ahora Dios te tiene que llamar. Ojo, y se los decía el viernes en la prédica del viernes, con el ejemplo de Lázaro. Lázaro era un hombre, era un amigo del Señor Jesucristo que amaba tanto, pero un día llega el Señor Jesucristo, está predicando en una ciudad que estaba a 4 días de ese lugar donde estaba Lázaro. Llegan y le dicen: Lázaro está muy enfermo, se va a morir, ve. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Y todos ¿qué pensarían? Qué mal amigo. O sea, su amigo, el que ama, el que quiere, se está muriendo y él no hace nada, ¿no? Todos pensarían así, ¿no? Y a los 4 días ya se muere Lázaro y llega a los 4 días el Señor Jesucristo. Y hay posturas totalmente diferentes. Otro tema, ¿no? Cómo llega Marta y cómo llega María. Una le reclama y la otra reconoce su grandeza. Una le reclama y no hace nada el Señor Jesucristo. Cuando tú le reclamas a Dios, ¿tú crees que Dios se mueve? No se va a mover. Dice: este es malagrado. No es cierto. Pero llega María y no le llega reclamando, le llega reconociendo: Señor, si tú hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano estaría vivo. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo en ese momento? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde le pusieron? Pero aquí a lo que voy es: ¿por qué nosotros, fuimos llamados para servir? ¿Por qué? Porque Lázaro tenía una función, pero hay algo que tenía que suceder también en él para que vieran el poder de Dios. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo le dice: quiten la piedra. ¿Lo hizo Él? No, porque cada quien tiene una función. Él iba a cumplir con su función, pero hay un trabajo en equipo. A uno le dijo: quiten la piedra. Y después de que quitó la piedra, gritó, alzó la voz fuerte y le dijo: Lázaro. Por eso yo te he dicho que cuando Dios te habla, no te habla por tu pecado, te habla por tu nombre, por tu identidad, por lo que tú eres. Y entonces cuando Dios te llama, ya te creó, ya te salvó,
Y ahora te dice Dios, fuiste creado con un propósito y yo te voy a hablar conforme a tu propósito. Y le grita a Lázaro, sal. Y ahí pobre Lázaro viene todo. Pues sí estaba todo vendado, ¿no? Dice que estaba todo vendado. Pero imagínense, ahí viene Lázaro. ¿Estaba cumpliendo con su función? No. ¿Por qué? Porque aquí viene otra parte. Le dice a los demás, quítenle las vendas. ¿Lo hizo él? No, hay otra función. Hay alguien más que tiene que quitar las vendas. ¿Para qué? Le están instruyendo. Si lo vemos en la cuestión de cómo debemos de trabajar dentro de la iglesia, somos un cuerpo. Hay unos que quitan piedras, hay otros que quitan vendas. Lo están instruyendo, lo están preparando. ¿Para qué? Para que Lázaro fuera libre para cumplir con la función por la cual él había. Pero todo fue para la gloria de Dios. Cada vez que tú y yo sabemos que fuimos creados, sabemos que Dios ya nos salvó, pero ahora sabemos que estamos siendo llamados, estamos cumpliendo con un propósito y la gloria de Dios se tiene que manifestar en tu vida. La gloria de Dios se tiene que manifestar. Fuimos llamados para servir. Si no me creen, vamos a Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Yo estaba escuchando, se fue la semana pasada, hace 15 días, al apóstol, sí creo que fue hace 15 días, la semana pasada, hace 15 días, que estaba hablando acerca, no es cierto, no fue aquí, fue en el curso de Sanando tu Corazón. Pero él hablaba de su testimonio y tú dices, wow, pero cada uno de nosotros tiene un testimonio y un por qué estamos aquí. Y yo me acordaba en esos momentos que mi mamá siempre me dijo, tú a los 9 días de nacido, a los 9 días de que yo había nacido, mi papá tuvo un accidente y el tren le cortó las piernas. Y lo peor del caso es que yo estaba internado, porque mi mamá me dijo que estaba propenso a que me diera leucemia. Tú dices, órales. Dije, ay Señor, gracias que no. Pero tú no lo sabes todo eso. Pero cuando empiezas a ver que Dios tiene un propósito en tu vida, y entonces es cuando tú agradeces. Y el agradecimiento lo que va a hacer es abrirte puertas para algo por lo cual Dios te llamó. Y yo agradezco a Dios porque siempre he dicho, digo, si tú me guardaste desde el vientre de mi madre, por eso lo dice aquí, por cuanto agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre. Voltea con tu hermano y dile, Dios te apartó. Dios te apartó. Dios te apartó con un propósito y te llamó por su gracia. Y si no me crees, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 dice, mas vosotros somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Porque hay una función, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, un linaje. Nosotros, ¿qué implica esto? Tú has visto a los reyes en este mundo, ¿no? Tienen su linaje, el que nace, así que nadie puede ser rey en ese lugar más que los que son de su linaje, ¿no? Y lo más maravilloso es que nosotros no somos así que no somos cualquier persona. No estoy discriminando a nadie, no, simple y sencillamente lo que estoy diciendo es, nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación que Dios adquirió para que nosotros anunciemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que anunciemos quién es Él. Y eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Nuestra función es anunciar quién es Él. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo, bueno, no todo lo que hizo, que es una obra maravillosa y poderosa, pero lo que hizo fue anunciar quién es Él. Cuando le dijo a Lázaro, antes de que le gritara a Lázaro que saliera, empezó a orar, le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero esto lo hago para que todos estos incrédulos, dijo, todos estos que no creen, crean.
Y entonces cuando tú estás en la función, estás cumpliendo con la función donde quiera que estés, y tú estás glorificando a Dios, tú estás haciendo eso que hizo el Señor Jesucristo. Todos van a ver el respaldo de Dios en tu vida cuando tú estás cumpliendo con tu función. Y lo que van a hacer esas personas es creer. La venda se les va a empezar a quitar poco a poco. Y ese Dios que tú y yo estamos predicando va a ser su mismo Dios, va a ser su mismo Padre, va a ser su mismo Señor. Y eso es por lo que nosotros estamos aquí, es parte de lo que nosotros estamos cumpliendo, ¿ok? Fuimos nosotros llamados para servir. En el momento en que aceptamos a Cristo, ese llamado es el servicio a nuestro Dios. ¿Quiénes somos? No somos quienes pensamos que somos. No somos quienes piensan los demás que somos. Realmente somos quien Dios dice que somos. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar llevar por etiquetas que el mundo nos ponga. Nosotros estamos acostumbrados en el mundo a poner etiquetas: el chaparrito, el gordito, el fresa, el amargado, el triste, el chillón, el quejón, el todo. O sea, tú estás acostumbrado a poner etiquetas a todos, incluso entre la familia, ¿no? Ay, me acordé ahorita, pero no, mejor no. No, es que mi mamá, cuando llega mi mamá y me dice, de repente empezamos: ¿te acuerdas de tu prima? Pero no empezamos a hablar por nombres, empezamos a hablar por apodos. ¿Te acuerdas de tal y tal? Porque si me dice sus nombres no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. No les voy a decir ahorita todos los apodos pero es la forma en la que nos conocen, o sea, que conocen a todos. ¿Te acuerdas de fulanita? Cuando me dice el nombre yo le digo: ¿quién es esa? Tu prima la tal. Ah, ya, hubieras empezado por ahí. Pero nos ponemos etiquetas, ¿cierto o no es cierto? Pero Dios no te pone etiquetas, Dios te llama por tu identidad. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes que hacer. O sea, tenemos una función, tenemos algo por lo cual estamos aquí. Primero, necesitamos y somos capacitados para servir. Fui dotado para servir al Señor. Fui dotado para servir. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, tú a lo mejor no conoces ahorita tus dones, ¿o sí? Bueno, cuando llegaste a Cristo, estás conociendo que tú eres hijo de Dios, y eso es lo más importante. Pero no conoces tus dones, no conoces qué es lo que cómo el Espíritu Santo te ha capacitado, te ha dado. Pero ahora dice: cada uno según el don que recibió. ¿Cuál es el don que tienes? Si somos un cuerpo en Cristo, tienes dones. El problema es si ya llevas 10 años y no sabes cuáles son tus dones, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque sigue siendo como ese metal que está en la tierra y que no sabe cuál es su función. Sabe que es metal, pero no ha sido desarrollado para la función por la cual fue traído a esta tierra. Entonces, si ya sabes, dice: ahora tienes un don, ahora ¿qué tienes que hacerlo? ¿Qué es la palabra ministrar? Servir. O sea, si yo ya sé cuáles son mis dones, si no los pones en práctica te va a suceder lo que a la higuera. Porque la higuera sabía que era higuera, ¿no? Pero ¿qué hizo? No desarrollar sus dones, o sea, no producir el fruto que tenía que producir. Entonces, si tú sabes que eres hijo de Dios y tú sabes que tienes dones, ahora dice la palabra: ministralos, sirve a los demás, sírveles. No te quedes, dice, como buenos administradores. O sea, Dios te está dando dones para que tú los sepas administrar, ¿ok? Dios nos dotó para servir. Se nos dio autoridad y poder para poder servir. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dice la palabra que Dios nos ha dado poder porque dice: somos embajadores. ¿Qué es un embajador?
Es un representante ¿de qué? De un país. Es algo que me decía una vez cuando predicaba el apóstol, las primeras veces que hablaba, y decía: tú no eres cualquier persona. O sea, cuando aquí de México llevan a un político y dicen: tú vas a ser embajador allá en Francia, ¿no? ¿Qué hacen? Le dan el título, lo respalda el presidente, bueno, la presidenta en estos lo respalda, manda cartas a ese país para que lo reciban como se merece. O sea, porque es el embajador, se le abren las puertas, llega a un lugar designado para él. ¿Por qué? Porque ese embajador tiene una función, pero tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Representar a la nación y hablar de los atributos que esa nación tiene. Y entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Pedro: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como embajador, ¿qué tengo que hacer? En primera, comportarme como lo que soy. No te comportes como el mundo. Porque si te comportas como el mundo, van a decir: híjole, es cuando siempre nos critican, ¿no? Ay, eso que dice que es cristiano, ¿no? Entonces debemos ¿qué? De comportarnos. Entonces fuimos dotados de autoridad y de poder. ¿Para qué? Para servir. Y ya casi voy a terminar. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya casi. No llevo mucho. Y por último, bueno, no, vamos a Mateo capítulo 28, seguimos siendo embajadores, dice, y Mateo 28, 18, 18, ya 18, 19, ya lo debemos de saber de memoria. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. En pocas palabras, todo el poder lo tengo yo en los cielos y todo el poder lo tengo en la tierra. Y con esa misma autoridad yo los estoy enviando a ustedes. Tú dices: qué bárbaro. O sea, cuando empiezas a ver todo esto dices: sí, entiendo ahora cuál es mi función. Ahora lo único que te pido, Padre, es que me ayudes a cumplir con mi función. Si tú ya estás consciente de para qué fuiste creado y ya has sido capacitado o estás siendo capacitado, tú ya sabes al punto al cual tú tienes que llegar. Ahora sí que no somos como las olas, ¿no? De repente, acuérdense que tú cuando avientas una piedrita a la ola, empiezan las ondas a expandirse, ¿no? Pero de repente la onda se empieza a desaparecer o se empieza a ir por un lado. Empiezan las olas para un lado y luego te llaman para otro lado y luego te llaman para el otro lado y te la pasas así. Desafortunadamente hay muchos cristianos que de repente, como no saben su función, se la pasan para un lado y luego se la pasan para otro. Y están como bolita de ping pong. Pasan de un lado y luego se pasan del otro y luego se pasan de un lado y luego se pasan del otro. Y te dice Dios: ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, créanme, yo siempre les he dicho que cuando Dios me dijo: yo te llamé a ser pastor, pero por más que me resistía, en mi corazón estaba, yo decía: es que yo pastor, no, pero cada vez que leía la Biblia y me retumbaba la palabra pastor en mi corazón y en mi mente, yo decía: no, y ahí estaba la palabra. Y dije: fuiste más fuerte tú que yo. Y luego siempre lo digo de testimonio, después de todo lo que me dijo el apóstol, cuando le dije: Dios me está llamando al pastorado, y dije: ay, apóstol, no sé si me estás desanimando o me quieres animar más. Porque me dijo: sí, Dios te está llamando al pastorado, sí. Y volteó y me dijo, me acuerdo perfectamente que volteó, veníamos en el coche y me dijo: te van a señalar, te van a criticar, te van a juzgar. Un día te van a tener aquí y otro día te van a tener acá. Vas a ser el peor. Un día vas a ser el mejor y otro día vas a ser el peor.
Así me lo dijo. Así me lo dijo. Y después de que me dijo todo eso, volteó nuevamente y me dijo, ¿aún quieres ser pastor? Me agaché y empecé a llorar. Le dije, sí. Porque es más fuerte lo que Dios me está diciendo que lo que los demás me pueden decir. Que le vas a dar un aplauso al Señor, hazlo fuerte. ¿Por qué te digo esto? No sé cuál es tu función. Bueno, de algunos sí sé su función, de otros no sé su función. Pero no sé cuál es su función. Pero en tu función siempre va a haber momentos en los cuales alguien te diga y tú eres lo máximo. Y va a haber momentos en que tú vas a ser el peor. Pero eso no te debe de mover. Debes de entender que tú fuiste creado, salvado, para servir. O sea, tú fuiste de esa manera creado. Y entonces tienes que seguir. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas algo que siempre, o sea, siempre ha sido más el peso de lo que Dios hace en tu vida que de lo que recibes muchas veces de críticas o cualquier cosa. Siempre ha sido más ese mi peso. Siempre ha sido poder llegar con Dios y decirle, cumplí. Y eso es algo más que te llena más. El poder ver precisamente, bueno, en este caso, yo ver a jóvenes que tanto la pastora y yo trabajamos de hace más de 20 años y de repente verlos ahora que están sirviendo, ahora que están alabando, ahora que están trabajando, y es cuando tú dices, a lo mejor se han ido muchos, pero ver a los que se quedaron y ver que están sirviendo, eso es algo que te llena el corazón. Tú dices, bueno, vamos a seguirle, vale la pena hacerlo. Y ver que a través de esos jóvenes empiezan a servir y empiezan a alcanzar a otros y empiezan a dar testimonio y empiezan a trabajar. Obviamente siempre digo, no echando a perder se aprende, ¿no? He echado a perder a muchos. Pero digo, bueno, pues es parte de, no, ya no es cierto. Pero es servir. Y por último, Juan capítulo 20, 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. El Señor Jesucristo no fue enviado por Él solo, lo envió el Padre. Y Él mismo lo dijo en Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La función del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Reconciliar a la humanidad con el Padre. Esa era su función. Y atraer lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La gloria de Dios en el hombre. Porque el hombre separado de Dios no manifiesta la gloria. Pero por eso Juan en capítulo 1 dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero fíjense, Juan está describiendo en Juan 1:1, bueno, Juan capítulo 1, está describiendo que vio al Señor Jesucristo lleno de su gloria y de su verdad. Pero en Apocalipsis, Él lo está viendo de una manera. Pero en Apocalipsis, cuando se le vuelve a presentar y dice, vi a uno parecido al Hijo del Hombre. Pero era tanta su gloria que ¿qué fue lo que pasó con Juan? Se cayó como muerto. ¿Por qué?
Porque él describe de una manera, en Juan capítulo 1 lo describe de una manera, pero no lo estaba viendo completamente con su gloria. Pero en Apocalipsis, cuando se le empieza a revelar a Juan en los últimos tiempos, lo ve lleno de su gloria y no lo reconoce. ¿Por qué? Porque lo que vimos del Señor, lo que hemos visto del Señor, no se compara a cuando estemos delante de Él. O sea, lo que vimos, lo que hemos visto y lo que hemos conocido es algo que podemos soportar. Porque si Dios viniera con toda su gloria en este momento, todos estaríamos muertos. Todos. Pero por eso dice Dios que cuando lleguemos delante de Él, vamos a tener que llegar transformados. De un cuerpo que se corrompe a un cuerpo incorruptible para poderlo ver cara a cara. Y es cuando tú dices, no sé cómo va a ser ese día, pero me lo imagino. Trato de imaginármelo, digo, Señor, pero me da miedo, luego a veces sí me da mello, porque digo, híjoles, ¿cómo? No sé si es mello, nervios, o sea, así de que, híjole, no sé qué va a pasar en ese momento. Nada más me acuerdo de un canto de Marco Vidal, el de Cara a Cara, que cuando yo lo empecé a escuchar, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque decía, cuando tengan cara a cara, dice, lo único que voy a hacer, y yo creo que me va a pasar eso a mí, no lo sé, me voy a postrar delante de Él y llorar. Porque se te acaban las palabras. No hay ninguna palabra que pueda salir de tu boca con la cual puedas agradecerle por lo que Él ha hecho por ti. Yo creo que no lo hay. Entonces lo único que yo así lo he pensado muchas veces. Señor, yo lo único que quiero es poder llegar, poder postrarme delante de ti y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Tengo una eternidad. Ahora no sé si tenga tantas lágrimas, ¿verdad? Para la eternidad, ¿no? Pero agradecerle a Él por lo que Él ha hecho. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. No somos lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice de nosotros. Y en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, ya le llamaron a las maestras para que vengan preparando, para que también ahorita ya nos vayamos preparando, porque hoy tenemos Santa Cena. Santiago 4, capítulos 13 al 17, que esto está en la nueva traducción viviente, no la tengo en la Reina Valera. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y hace una pregunta, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y en Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a llegar delante de Él. No vamos a pasar por el juicio del trono blanco, pero vamos a llegar al tribunal de Cristo. ¿Y para qué es el tribunal de Cristo? ¿Para qué es el tribunal? Porque la palabra define ahora sí que el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. En el juicio del trono blanco no vamos a estar, gracias a Dios. Pero vamos a llegar delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué?
para entregar cuentas, para que entreguemos cuentas, porque el Señor le hizo a la higuera eso, o sea, llegó con la higuera y le dijo, a ver, no tienes fruto. Entonces te dice, vaya, vamos a llegar todos con él y te va a decir, a ver, ¿cuáles son las cuentas? Yo invertí en ti, invertí. Y te va a decir en ese momento, di mi vida por ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Oh, caray, pueden pasar. Pero a mí lo que me consuela o lo que me da esperanza es que dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la culminará hasta el día en que regrese el Señor. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es cuando siempre le digo a todos, si no has cumplido con tu tarea, tú todavía tienes el tiempo. Pueden pasar, pueden ponerse de pie todos.